My title this morning is the Y mi biography título of a esta soul. mañana es La biografía de un alma. Y en los versículos que vamos a estudiar hoy, en esta última parte del primer capítulo del Evangelio de Juan, aquí estamos estudiando el Evangelio de Juan y este pasaje verdaderamente incluye muchas de las cosas que podemos identificar en la conversión a Cristo. Vemos aquí a los primeros discípulos a quienes Cristo les habla y la respuesta a Él y sus palabras que Él tuvo para ellos. Y aquí tenemos palabras maravillosas. Y comenzamos aquí con el capítulo 1, versículo 35. Tenemos el día 3 de estos 4 días que se explican en esta parte por el apóstol Juan, al principio mismo del ministerio del Señor Jesucristo. El apóstol Juan aquí narra el testimonio de Juan el Bautista cuando testifica de Jesucristo y habla también aquí y nos dice cómo Juan el Bautista bautizó a Cristo. Y una vez más, Juan el Bautista dice que Cristo es el Cordero de Dios. Versículo 35, el siguiente día, otra vez, este tercer día de los 4 que he mencionado ya, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, versículo 36, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y ya vimos esto anteriormente. Y los 2 discípulos, vemos que uno de ellos es Andrés y el otro muy probablemente es el apóstol Juan. El apóstol Juan mismo. Él nunca se nombra a sí mismo. Cuando él quiere hacer referencia a sí mismo en otras partes en el Evangelio, él hay una forma de hacerlo a través de la cual no hay ninguna necesidad de utilizar su nombre. Y él, con toda certeza, hubiera nombrado a cualquier otro discípulo que estuviese con él, pero aquí tenemos una pista especial en el pasaje que vamos a analizar, la cual incluso Juan nos da diciendo qué tiempo para describir cuándo sucedió un encuentro. Y entonces esto fue escrito por un testigo ocular y entonces es muy fácil asumir que Juan es el otro discípulo, el que no se nombra. Versículo 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Creyeron las palabras de Juan el Bautista cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y entonces ellos pensaron que esto era una instrucción de que ya no le siguieran a él y que empezaran a seguir a Cristo, quien era el Cordero de Dios. Pero esto nos lleva a nuestro primer encabezado. Y voy a tener diferentes encabezados a medida que vamos estudiando los eventos que reflejan nuestra propia experiencia espiritual. Y lo primero es la sorpresa maravillosa. Hay que intentar imaginar esto, pensar esto. Probablemente es la segunda vez que han escuchado esta gran explicación que dice, he aquí el Cordero de Dios. Y cuando leemos esto, claro, lo entendemos y lo vemos, pero tal vez no lo vemos como ellos lo hubieran visto, como ellos lo hubieran entendido. Aquí tenemos estos 2 discípulos. Evidentemente son judíos piadosos. Había muchos hijos de Israel en el Nuevo Testamento que no eran creyentes fervientes. Ellos adoraban de acuerdo a las ceremonias judías. Ellos pensaban que eran siervos y seguidores de Dios, pero no estaban poniendo ninguna atención a las profecías o las grandes promesas del Antiguo Testamento. No veían ninguna necesidad de un Mesías, de alguien que pagase por su pecado, de un salvador de pecado. No estaban poniendo atención a ninguna de estas cosas, a los libros de Moisés, a los tipos y a las sombras, y después los libros proféticos que hablaban del Salvador, que tenía que venir. No estaban esperándole, no estaban anhelando que viniese, pero algunos de ellos sí, y entre ellos estaban estos discípulos, los seguidores de Juan, porque Juan se describe a sí mismo como el precursor, la voz que clamaba en el desierto, anunciando la venida del Mesías. El Mesías estaba cerca, él me sigue los pasos mismos, y entonces ellos creían
esos pasajes del Antiguo Testamento. Ellos creían que los tipos y las sombras y los sacrificios del Antiguo Testamento señalaban a uno que un día vendría, que cumpliría todas esas ceremonias, que de alguna forma quitaría el pecado, pagaría por él. Y ellos medio entendían y creían esas cosas, por ejemplo, que vemos en Isaías 53, el siervo que sufría, aquel que vendría y sufriría por los pecadores. Y entonces, cuando ellos escuchan, mira, he aquí, mira, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua, aquel que cumpliría esos tipos antiguos, el Cordero que fue sacrificado y cocido y comido por todo hogar en el tiempo del Éxodo. Y si su casa estaba bajo la sangre de ese cordero, entonces ellos serían perdonados. Ellos no tendrían que ver el juicio del ángel vengador cuando perdieron la vida los primogénitos de los egipcios. El estar bajo esa sangre los protegía. Ahí está aquel que eso profetizaba, que señalaba a ese tipo. Esa sangre señalaba al cordero, el cordero inmolado, el cordero matado todas las mañanas, en la tarde y en la mañana, durante siglos en los rituales judíos, primero en el tabernáculo, después en el templo, para poder hacer expiación, para hacer una ofrenda con olor fragante, uno que vendría, uno que llevaría el castigo del pecado, uno que ofrecería su propia perfecta justicia, para que fuese imputada o acreditada a nosotros y para él venir por nosotros. Y ahí estaba él, un hombre que cumpliría todas estas profecías. He aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Isaías 53, aquel que sería llevado como oveja al matadero. La misma persona que es el siervo que sufriría. Y en otros capítulos de Isaías también lo vemos. Se ve que sufriría por pecadores y compraría la redención. Yo soy su precursor, he estado diciendo Juan. Mira, he aquí, mirad, dice a estos dos de sus discípulos, Andrés y su lugar dudas Juan, el Cordero de Dios. Y estaban maravillados. Esto es mucho más grande que alguien que ve a alguna celebridad en la calle y dice, mira, ahí está esa persona famosa, esa persona de la cual he escuchado tanto o que he visto tanto en la televisión de alguna forma. Hay gente que puede ser muy tonta con estas celebridades, pero aquí vemos algo mucho mayor, el Cordero de Dios. Aquel profetizado, aquel representado en los tipos y señales y ceremonias. La esperanza misma de Israel está aquí. Sí, Andrés y Juan pensarían esas cosas. Él no es muy... es un hombre ordinario. Está revestido de vestimentas pobres. Muy ordinario. No se ve muy real. Él es el Cordero de Dios que va a cumplir todas las profecías y que sería el liberador de Israel. Ellos estaban llenos de cosas, ideas que les enseñaban los del clero judío, diciendo que cuando viniera el Mesías, ellos pensaban, oh, será un Mesías nacional, político, que nos librará de los romanos, alguien que hará que este país sea notable y conspicuo una vez más. Será grande, será noble, será importante. Será un líder militar probablemente, y con toda certeza será un líder político, pero oh, ahí está, y no tiene nada, no tiene guardaespaldas, no tiene oficiales de Estado que le sigan para el futuro. Él está solito, está solo, vistiendo con ropa ordinaria, y de hecho encima es de Galilea. Está revestido como un Galileo. ¿Cómo él podría ser el Mesías? ¿Cómo puede ser el Mesías? Sin embargo, Juan el Bautista lo señaló. Juan había visto algo maravilloso, algo divino, celestial. Él había visto al Espíritu Santo de forma corporal, como una paloma descendiendo sobre la cabeza de Cristo en su bautizo. Y confiaban ellos en Juan el Bautista. Él no obraba milagros, pero él era un predicador sorprendente. Y él tenía tan grande poder y vivía en el desierto. Y le creían al respecto de su conocimiento de la Escritura y su unción de Dios. Él era aquel precursor profetizado. Y entonces él señaló a Jesús de Nazaret.
diciendo que él era el Mesías. Ellos estaban sorprendidos, estaban sobrecogidos, estaban maravillados. Tenían dudas, pero le creyeron. Con mucho de sus mentes y corazones le creyeron, y si tan solo pudiéramos ver, imaginar, comprender cómo sintieron ellos, qué sintieron. Nunca habían visto a nadie famoso. No es que Cristo fuera famoso, pero famoso en la Biblia, famoso en las profecías. Nunca habían visto a nadie significante y ahora estaban viendo al Salvador del mundo. Y Juan muy probablemente había dicho estas palabras dramáticas: He aquí el Cordero de Dios, con una voz que le temblaba. Era, sí, un hombre poderoso, pero sobrecogido por la emoción, por ver la naturaleza tremenda de lo que él tenía que decir. Y entonces siguieron a Cristo. Pero la sorpresa, y solamente quería comenzar con esto, porque esto es así con nosotros, queridos amigos. ¿Tú te acuerdas? Aquellos que ya han caminado con Cristo y ya caminan con Cristo y le conocen y han sido convertidos a Cristo. ¿Tú te acuerdas de esa gran experiencia? ¿Tú te acuerdas cuando primero entendiste esto? Cuando primero escuchaste con fe y de alguna forma el Espíritu Santo obró de tal forma en tu mente y tu corazón que tú entendiste y supiste que esto era verdad. ¿Tú te acuerdas de ese primer momento cuando verdaderamente entendiste que había reconciliación con Dios, que había salvación, que había un Salvador que había venido del cielo y había muerto en la cruz del Calvario para poder pagar el castigo de mi pecado? Y de repente lo entendiste, como si tú nunca lo hubieras escuchado antes, como si nunca hubiera sido algo real para ti. La salvación, la nueva vida, el perdón de todos tus pecados, el caminar con Dios, el conocerle, el tener acceso a Él en oración, el tener certeza del cielo, el tener certeza de pertenecer a Él, de tener a Cristo como mío, como tuyo. Estas cosas fueron nuevas, maravillosas y sorprendentes también. Y tú siempre habías estado distante antes de la conversión, tú verdaderamente nunca habías creído bien antes, verdaderamente te habías mantenido lejos de Dios y de Cristo. Nunca hubieras podido imaginarte que llegarías a ser un creyente verdadero, pero qué sorpresa cuando tus ojos fueron abiertos y primero te diste cuenta de que esto era posible, de que esto era verdad, de que esto era real. Y viste la sorpresa. He aquí, el Cordero de Dios, el Salvador del mundo. Y entonces miraron y miraron y fueron compelidos a seguirle. Pero esto refleja, en cierta forma, nuestra propia experiencia de conversión. Y después quiero llevarte al versículo 38. Los dos discípulos le escucharon hablar y siguieron a Jesús. Y en el versículo 38, y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Ese es mi segundo encabezado. Necesito apurarme. El motivo esencial. Ellos necesitaban un motivo, una razón, un objetivo. ¿Qué buscáis? ¿Qué queréis? Es una pregunta que les escudriña, de hecho, escudriña su corazón. ¿Por qué me estáis siguiendo? ¿Qué es lo que deseáis decirme? La pregunta casi parece decir: ¿estáis buscando perdón de vuestros pecados? ¿Estáis buscando al Mesías? ¿O solamente estáis interesados? ¿En qué? ¿Qué es lo que queréis? Pues lo que ellos querían era seguirle, querían ser sus discípulos, querían aprender, y la forma de decirlo era decirle: ¿dónde te quedas? ¿Dónde moras? Es una forma de pedir una invitación. ¿Dónde moras? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde te hospedas? Y claro que les dice: venid y ved. ¿Y qué es lo que estáis buscando? La pregunta vital que tú necesitas es una razón, un motivo para acercarte a Cristo. Tú vienes a nosotros con cualquier motivo que tú quieras. Y quiero hablarle a estos cristianos. Quiero hablarle a alguien. Quiero tener una buena discusión intelectual al respecto de Dios y la fe. Bueno, bien, vamos a intentar ayudarte. Vamos a intentar responder tus preguntas. Vamos a hacer lo que podamos. Pero si tú quieres acercarte a Dios,
Acércate a Cristo, pues tienes que tener el motivo correcto. Acércate a nosotros con cualquier razón que quieras, ok. Somos sus siervos. Pero si tú quieres que Dios escuche tu oración o tu clamor, entonces tienes que tener los motivos correctos. ¿Qué estás buscando? Solamente te acercas a Él si quieres perdón, si quieres vida, si quieres entendimiento, si quieres su ayuda. Cuidado con tus motivos. Yo no quiero eso. Yo no quiero que alguien me salve. Yo no quiero una nueva vida tampoco. Yo no quiero perdón total, completo de mis pecados. Yo no quiero a Cristo. Yo solamente quiero un poco de ayuda. Vendré a Cristo si tú me ayudas a ser un poco mejor. Yo no soy tan malo, de hecho. Tengo buenos puntos, la verdad. Estoy bien, la verdad que sí. Solo necesito, bueno, pues un poquito de ayuda, 20%. No, pues no te molestes, no. No vayas a él. Él solamente está disponible si tú te das cuenta que necesitas ayuda al 100%. Necesitas una nueva vida, necesitas su perdón. Necesitas saber que estás perdido y estás bajo su condenación. Y tienes que saber también que Él es un Salvador y te puede perdonar. La pregunta, de hecho, es de inmensa importancia, y esto escudriña nuestro corazón, y escudriñó a esos dos discípulos. ¿Qué buscáis? ¿Qué tenéis en mente? Porque solamente podemos venir a Él. Con el segundo encabezado seré rápido. Solamente puedes venir a Él sabiendo, conociendo tu necesidad. Solamente puedes venir a Él humildemente. Solamente puedes venir a Él sabiendo que eres indigno, sabiendo que eres uno que sabe que necesita su salvación que Él solamente da libremente, y que necesitas una nueva vida, y que necesitas que se te ponga camino al cielo. ¿Qué buscáis? Es una pregunta importante, de hecho. Ellos le dijeron rabí, que traducido es maestro. Fue la última vez en la narrativa de la escritura que le llamaron maestro. Después de ahí en adelante, siempre en los 4 evangelios, de ahí en adelante le llamaban Señor. Eso está mucho mejor. Maestro solamente es algo respetuoso, pero una vez que tuvieron este encuentro con él, ya sería su Señor de ahí en adelante, aquel que gobernaría sus vidas. ¿Dónde moras? ¿Dónde te hospedas? Y versículo 39. Y esto nos lleva a otro encabezado. El siguiente. La evidencia de la fe. Versículo 39 les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. No se nos dice dónde, si era un cierto lugar, con una persona que creía, si estaban en cierto lugar, allí estaban en un lugar para que ellos pudieran quedarse, y dice así, se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Y no podemos saber cuándo fue esto, porque puede ser de acuerdo a la forma romana de decir las cosas o la forma judía de calcular las cosas. Es decir, que podría ser 10 de la mañana o 4 de la tarde. Supongo yo que eran las 10 de la mañana, es lo que creo yo. Y pasaron todo el día con él. En vez de las 4 de la tarde, y solamente tenían un par de horitas que le quedaba al día. Pero eso es solamente mi especulación, porque era como la hora 10:00. Y estamos hablando de un testimonio de un testigo ocular. Y el otro discípulo, aparte de Andrés, tiene que haber sido Juan. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan el Bautista y había seguido a Jesús. Aquí vemos la evidencia de la fe. El primero, después de esta larga sesión con Cristo, él primero encontró a su hermano, Simón, y le dijo, hemos hallado, versículo 41, al Mesías. Estas son maravillosas palabras que decir. Estoy segurísimo, le dice a él, hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo, que declarado es el Cristo, el ungido de Dios. Entonces él fue a Simón para que se convirtiese en Simón Pedro, y entonces le anuncia que habían encontrado al Mesías, el que fue predicho en los libros de Moisés, en los tipos y las sombras del Antiguo Testamento, aquel predicho por los profetas.
Si tan solo pudieras hablar con Él, lo sabrías. Él tiene tan grande autoridad, tan grande profundidad de su conocimiento y su comportamiento. Está lleno de amabilidad, lleno de amor. Es sorprendente esto. Él solamente se viste de un manto galileo y se viste de forma simple. No es lo que esperábamos. Pero Juan el Bautista señaló que era el Mesías y hemos probado que es verdad. Pero él está tan preocupado por su hermano Pedro. Está segurísimo. Él nunca había tenido una concienciación así en toda su vida. Hemos encontrado al Mesías. Y porque esto es muy importante para él, habían encontrado al Salvador del mundo. Entonces él tenía que compartirlo. Esa es la evidencia de la fe. ¿Verdaderamente encuentras a Cristo? Entonces necesitas compartirlo con todo el mundo. Qué tragedia. Que después de poco tiempo tendemos a perder esta preocupación de hacerle conocido, esta preocupación de que otros puedan saber de Cristo. Pero esta es una de las grandes señales de la nueva fe. Una fe que acaba de ser descubierta, una fe en Cristo. Hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y después, otro encabezado. Versículo 42. Leo el versículo primero. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra o Pedro. Una roca, sí, pero este versículo 42 es mi cuarto encabezado y es el nuevo nombre. Ahora bien, no todos recibimos nuevos nombres, ¿no? Cuando llegamos a ser creyentes en Cristo, pero lo que sí recibimos es lo que el nuevo nombre representa, lo que señala el nuevo nombre. Y le trajo a Jesús y recibió un nuevo nombre, una nueva naturaleza, un nuevo carácter, algo que Dios nos da inmediatamente, pero el resto Dios nos lo da a través de la vida. Entonces, cuando venimos a Cristo, somos completamente convertidos, somos completamente cristianos, pero después hay un desarrollo por nuestro carácter es desarrollado, nuestro entendimiento es desarrollado, nuestra comunión y utilidad para Cristo son desarrollados. Le trajo a Jesús. Y hay un enunciado maravilloso aquí, y dice, y cuando Cristo le miró, mirándole Jesús, y el griego es fuerte lo que dice aquí, y mirándole intensamente Jesús, mirándole intensamente. ¿Qué necesitaba saber Cristo al respecto de Pedro? Que no supiera ya. Él era Dios, ¿no es cierto? También hombre. Él sabe todas las cosas. Sí, pero esta era una experiencia interesante para Cristo, si me puedo atrever a decir algo así. Porque Cristo Jesús el Señor, quien conocía a Pedro desde la eternidad pasada, evidentemente Pedro no sabía esto porque él no existía en aquel entonces. Pero Cristo Jesús, quien conocía a Pedro, quien puso su amor sobre Pedro desde antes que comenzase el mundo, quien conocía toda su vida, quien sabía cómo sería una persona que tropezaría al principio. Él conocía sus capacidades, sus fortalezas y sus debilidades también. Él sabía lo que haría con él. Él sabía cómo lo fortalecería y lo haría firme a medida que pasaba la vida. Él sabía que él lo convertiría en una verdadera piedra, no el fundamento de la iglesia cristiana, ni tampoco el primer papa, como la iglesia católica romana neciamente intenta decir, pero Cristo sabía que lo convertiría en alguien mucho más fuerte de lo que había sido antes, una persona con convicción y resolución y valor hasta llegar a la muerte del martirio. Cristo había amado a Pedro, quien era indigno de ese amor, así como nosotros somos indignos. Sin embargo, le había amado con un afecto incalculable desde antes de que comenzase el mundo. Pero ahora lo veía por primera vez a través de ojos humanos. No me sorprende leer que Cristo
lo mirase intensamente, porque era una nueva experiencia, incluso para el Dios hombre Jesucristo, el verle como hombre, pero también le miró intensamente y esa mirada comunicaba amor y posesión. Y es lo que dice, lo que cuenta es lo que dice. Tú eres Simón. Simón, el nombre no significaba mucho, simplemente significaba escucha. Mira, escucha, oye, estoy escuchando. Entonces, si alguien tenía el nombre Simón, en aquel entonces, el nombre decía, estoy escuchando, te oigo, te escucho. Jonás, su padre, el nombre de su padre, dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Lo que yo pienso aquí es que Andrés no había introducido a Pedro por su nombre. Cristo estaba revelando su conocimiento divino cuando anuncia su nombre. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tal vez eso no es así, pero yo pienso que eso es lo que pasó ahí. Entonces Simón significa te escucho, estoy escuchando, y Jonás significa paloma. Entonces el padre no tiene un nombre hermoso, pero no es un nombre muy valiente una paloma, porque una paloma es un ave que se espanta fácilmente. Pero lo que cuenta es lo que dijo Cristo aquí. Tú serás llamado Cefas. Ese es un nombre en arameo. Y la traducción griega es Petros, pero en arameo y en griego significa lo mismo, una piedra, una roca, algo firme, algo fuerte. Tú serás nombrado Cefas. Petros, Pedro, fuerte, una piedra fuerte. ¿Qué quiere decir? Dice Juan, una piedra, Pedro. Iba a tener un nuevo carácter. Y cuando somos salvos, se nos da una nueva vida, un nuevo carácter. Y ese carácter se profundiza y se fortalece a medida que pasan los años. Nunca te conformes al mundo. El apóstol Pablo dice en Romanos 12, no os conforméis a este mundo. Porque si te haces un cristiano mundano y dependes del entretenimiento mundano y estás dominado por la música mundana también y todas esas cosas, entonces te conviertes en una persona mundana y avariciosa. Entonces te vas a moldar al mundo. Y el carácter que avanza, que Dios te dio, no puede avanzar. Serás como un mundano, amoldado y conformado al mundo. Y entonces, más y más tendrás las características de un mundano. Pero si permaneces lejos del mundo, entonces Cristo hará que crezca aquello para lo cual ha diseñado que crezca en ti. Y entonces vemos muchas personas y conocemos muchas personas como pastores que tienen toda la evidencia de este carácter cristiano que crece y crece en fortaleza y en afecto y sensibilidad y capacidad y también entendimiento. Y entonces vemos su comunión con Cristo. Y es evidencia esto de que tienen comunión con Cristo, experimentan oraciones respondidas, conocen las doctrinas de Cristo. Y a Pedro se le dio algo de esto inmediatamente, pero otras cosas se desarrollaron a través de los años. Y ese fue mi cuarto encabezado, el nuevo nombre, el nuevo carácter. Y mira el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y si lo leemos de forma correcta, lo entendemos de forma correcta, si lo entendemos de forma correcta, justo antes de ir conoció o encontró a Felipe, otro discípulo, otro que sería discípulo, y le dice, sígueme, le dijo inmediatamente. Y Felipe era de Bethsaida. Así que esto fue el principio del camino a Galilea antes de que él se pusiera en marcha. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, versículo 44. Versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley,
así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces mi quinto encabezado aquí es luz en la palabra. Ya lo había visto en cierto sentido, pero ahora de forma explícita lo dice. Felipe, hemos hallado a aquel de quien Moisés en la ley, así como los profetas, no solamente Moisés sino los profetas, de quien escribieron ellos, a Jesús de Nazaret. Él es el Mesías, un hijo de un hombre, hijo de José, pero él es el Mesías. Y Felipe le introduce así a Natanael. Es un comentario muy revelador. Y comencé este mensaje diciendo que la mayoría de los judíos no pensaban así en aquel entonces. Ellos no interpretaban los libros de Moisés viendo a Cristo. Pero Felipe y también Natanael parece ser eran gente con entendimiento. Ellos leían esos libros y veían ahí a Cristo. Y cuando leían las profecías, veían a Cristo. Tenían entendimiento. Y esto es algo que obtenemos cuando venimos a Cristo. Es algo maravilloso. De repente comenzar a ver las escrituras y ver las doctrinas, comprenderlas. La doctrina de la depravación del hombre, por ejemplo. De repente lo vemos ahí y vemos que esa es la enseñanza de la Biblia, de la Escritura. La doctrina de Cristo también. Mucha luz es la que recibimos en cuanto creemos tantos descubrimientos que podemos hacer. La unidad de la Biblia. Cristo está en todas partes. Él es el gran cable, el gran hilo, el gran tema de principio a fin. Y Felipe y Natanael ya eran creyentes. Ellos necesitaban a Cristo, pero ya le estaban esperando y creían en Él. Y entonces lo vemos eso aquí. Esta luz en sus palabras. Ellos ya tenían entendimiento. Y después Natanael, versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y yo no creo que en ninguna forma está diciendo algo derogatorio respecto de Nazaret. Y bueno, muchas personas sí lo hacían porque era un lugar oscuro, un lugar que no era importante. Pero lo que él está diciendo es, ¿acaso no dice que el Cristo viene de otra parte que no es Nazaret en la escritura? Esto no puede ser. Y él estaba en lo cierto, claro. Pero él no sabía que Jesús de Nazaret no venía de Nazaret. Él nació en Belén, de acuerdo a la escritura. Pero él no se había dado cuenta de eso, no lo sabía. Y Felipe parece que no conocía la respuesta de ello al respecto, todavía de eso no sabía nada. Entonces simplemente dice, ven y ve, ven y ve. Si tan solo lo vieras, todas tus dudas serán respondidas. No tendrás más dudas. Y versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí, un verdadero israelita en que no hay engaño. Bueno, vemos que la mayoría de los israelitas, como digo una y otra vez, no esperaban al Mesías. Ellos hacían los rituales, eran orgullosos de sí mismos, pensaban que porque eran judíos y habían mantenido la ley ceremonial, pensaban que de forma espiritual estaban bien, no veían sus pecados, no sentían ninguna necesidad de un Salvador. Eran hipócritas, de hecho. No vivían de acuerdo a los mandamientos y aún así pensaban que tenían un buen estatus con Dios. Pero aquí hay un hombre y Cristo lo sabía desde incluso antes de que hablase con él. Aquí había un hombre, es decir, Natanael, que era un hombre sincero. Un sincero creyente, alguien que sinceramente creía en las promesas de que el Mesías vendría. Quien vivía ante Dios en sinceridad. Y Jesús de Nazaret le mira y lo identifica. Y puedo ver, dice, en verdad, tú eres una persona sincera. Tú crees las cosas que lees. Eres alguien humilde ante Dios. Verdaderamente eres sincero cuando te arrepientes y te esfuerzas por evitar el pecado. Tienes un anhelo de que venga el Mesías. Tú confías en el perdón de Dios. Y Natanael está sorprendido. Él sabe al respecto de mí, dice Natanael. Él sabe que yo te anhelo estas cosas y que soy ferviente al respecto de estas cosas. Versículo 48 le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Quién te dijo estas cosas de mí? No cómo, sino ¿de dónde?
¿De dónde viene tu conocimiento? Yo no sabía que la gente hablaba de mí. ¿Felipe te ha dicho algo de mí? Y entonces el Señor Jesucristo va más allá y responde y dice, antes que Felipe te llamara, antes de que él te trajese a mí, yo te vi que estabas haciendo tus devociones ahí, bajo esa higuera, el cual es tu lugar acostumbrado para ello. Y tenías ahí el rollo abierto y estabas leyendo la escritura y estabas de rodillas en oración. Yo te vi. ¿Tú sabías al respecto de eso? Natanael piensa. Tú eres el Hijo de Dios entonces. Y él está pensando al respecto del Salmo 2. Natanael conoce la escritura. El Salmo 2 es el que habla al respecto del Hijo de Dios, aquel que redimiría a Israel, el Rey de Israel. Tú eres celestial, eres divino, tú eres el Hijo del Dios vivo. Antes de que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, y es la última vez que Natanael le dijo Rabí. Natanael muy probablemente es la misma persona que es nombrado en los evangelios sinópticos como Bartolomeo. Podemos tener mucha certeza de que este Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo, el Rey de Israel. Y mi último encabezado. Bueno, ya me estoy acercando a la conclusión. Versículo 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, crees cosas mayores que estas verás. Es la promesa de que se verán más grandes cosas. Ese sería mi sexto encabezado y estoy llevándome, espero yo, de forma más organizada. Y vamos a ver entonces el encabezado de la promesa de más grandes cosas. Quiero señalarte algo en este último versículo. Sí, versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo. O si tú quieres, te aseguro en verdad, con toda solemnidad te digo, amén y amén. De cierto os digo, en verdad te digo. Una cosa importante y memorable es lo que vemos a continuación. Te digo, ¿sí? Le fue dicho ¿a quién? A ti. A vosotros, de hecho, en plural. En el inglés se tiene cuidado de diferenciar el singular y el plural. Y le dice a Natanael, y lo que dice se lo dijo a Felipe también, y a todos los demás que estuvieran ahí. Y le dijo, de cierto os digo. Primero a él y luego a ellos y por extensión a nosotros, porque ahora Cristo va del plural al singular. Os digo. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, veréis en plural. Y ahora, en el inglés, se tiene mucho cuidado respecto de esto. Y si tú no sabes esto, hay que saberlo si lees el inglés. Una cosa que hay en la Biblia inglesa para denotar singular y plural, aquí lo vemos en la King James y es un estándar que se sigue para utilizar cierta palabra para el plural y cierta para el singular. Así que veremos, ahí se ve si el griego es singular o plural. En español es más fácil porque se tiene el singular y el plural. ¿Ok? Entonces, si tú lees inglés, esta nota sería importante. El thee, el thou, thine. Pero en español se tienen los pronombres personales, los pronombres posesivos y también vemos la diferencia entre el singular y el plural en los enunciados. Aquí tenemos plural. Le dijo primero a uno, pero después os digo, y esto se indica que es a los dos y a quien quiera que también estuviera escuchando. De cierto os digo, a todos vosotros mi pueblo. A Felipe, a Natanael y a quien quiera otra persona y a todos nosotros. De aquí en adelante vosotros veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
veréis más y más estas cosas. ¿Tuviste la gran sorpresa de que es posible conocer a Dios, ese era el primer encabezado, que Cristo es el Salvador? Se te dio ese motivo esencial, el Espíritu Santo te lo dio cuando te diste cuenta que necesitabas que tus pecados fueran perdonados y necesitabas una nueva vida. ¿Creíste? ¿Mostraste la evidencia de la fe? O por lo menos en el pasado fue así. Tengo que decirle a todos mis seres amados, tengo que decirle a todo mundo. Esa es la evidencia de la fe. Se te dio ese nuevo nombre, si no de forma literal, si tuviste esa nueva naturaleza. Se te dio luz, entendimiento de la palabra, ahora ves a Cristo en la palabra de Dios. Y todas las doctrinas, y descubres cosas constantemente. Y ahora tienes la promesa de más grandes cosas. Las grandes cosas que ellos vieron, bueno, pues estaban con Cristo. Vieron su conocimiento infinito, vieron que Él incluso podía leer los pensamientos de los que estaban a su alrededor, vieron sus milagros, le vieron ir a la cruz del Calvario, vieron ese grande acto de reconciliación, el cielo abierto y los ángeles de Dios descendiendo y ascendiendo sobre el Hijo del Hombre. Eso se toma de la experiencia del sueño de Jacob. Vieron ese grande acto de reconciliación. Por lo menos lo verían después. Vieron al Señor resucitado, la ascensión de Cristo. Vieron cosas maravillosas. La mayoría de ellos fueron martirizados. Fueron a la gloria y vieron las cosas más grandes imaginables, y lo mismo pasará con nosotros. Una vez que somos salvos, estamos en el camino al descubrimiento, vemos muchas cosas, recibimos tantas respuestas a nuestras oraciones, recibimos tanta ayuda, recibimos tanto la Escritura, sentimos mucho más certeza y seguridad de salvación y bendición, y un día le veremos. Así que está la promesa donde dice: todos vosotros veréis más grandes cosas. Así que esos fueron mis encabezados, una breve excursión a través de la experiencia de los primeros discípulos, viendo cómo eso refleja en nuestras vidas la salvación.